Muy buenas. Cualquiera que estudie radiología sabe que una imagen buena lo es todo. Puede cambiar por completo un diagnóstico. Pero, ¿qué significa buena exactamente? Hoy vamos a hacer algo súper útil. Vamos a dejar de lado la subjetividad, eso del buen ojo, para medir la calidad de una imagen con números, con matemáticas. Y para eso nos vamos a centrar en dos conceptos que son clave: la relación señal-ruido, o SNR, y la relación contraste-ruido, CNR. ¿Listos? ¡Vamos a ello! Seguro que esta escena le suena a todo el mundo, ¿a que sí? La típica pregunta en clase, de mates o de física. Profe, ¿y todo esto para qué sirve? ¿Lo vamos a usar alguna vez en la vida real? Pues es una pregunta muy lógica. Y la cosa es que, en nuestro campo, en radiología, la respuesta es importantísima. Porque la respuesta es un sí, pero un sí rotundo. Solo hay que mirar estas dos imágenes. A la izquierda, una imagen borrosa, con grano, muy difícil de interpretar. A la derecha, una imagen nítida, clara, que da confianza para hacer un diagnóstico. Y pasar de la imagen de la izquierda a la de la derecha no es casualidad. Es aplicar bien la física y las matemáticas que como técnicos tenemos que dominar. Esa diferencia, literalmente, puede cambiarlo todo para un paciente. Entonces, ¿cómo transformamos esa claridad en un número? Bueno, pues para eso tenemos que definir dos ideas fundamentales. Por un lado, la señal, que es básicamente lo que nos interesa ver. Y por otro, el ruido, que es todo lo que nos estorba. Si entendemos bien estos dos conceptos, podremos medir la calidad de cualquier imagen de forma totalmente objetiva. A ver, empecemos por lo más importante, la señal. Pensemos en la señal como la información útil, la que de verdad importa, la anatomía que queremos estudiar. Si tenemos una radiografía de tórax, la señal son los pulmones, el corazón, las costillas. Es, por así decirlo, el protagonista de nuestra imagen, la información que necesitamos para el diagnóstico. Y claro, si la señal es lo que queremos ver, el ruido es justo lo contrario. Es todo aquello que nos molesta y nos lo impide. El manual de Buchong lo clava, lo describe como ese grano o ese aspecto como manchado que a veces vemos. No es más que una variación al azar en los valores de los píxeles que no significan nada. No es anatomía real, es básicamente pura interferencia que nos tapa la señal. Y aquí es donde conectamos todo con las matemáticas. Porque el ruido no es algo que se opina, es algo que se mide. Como dice la cita, en estadística, el ruido tiene un nombre muy específico: desviación estándar, la letra griega sigma. Y lo que mide es muy simple: cómo de dispersos o desordenados están los valores de los píxeles. Cuanta más dispersión, más ruido. Así de fácil. ¡Perfecto! Ahora que ya tenemos claro qué es señal y qué es ruido, vamos a juntarlos en nuestra primera gran métrica, la relación señal-ruido, o SNR por sus siglas en inglés. Lo que vamos a hacer es ni más ni menos que calcular cómo de fuerte es la información útil frente a toda esa interferencia que hay de fondo. Y para que esto no se quede en teoría, vamos a hacerlo con un ejemplo real, con números. Imaginemos que hacemos zoom en una parte muy pequeña de una imagen. Los píxeles, que forman nuestro objeto de interés, o sea, la señal, tienen estos valores: 7, 8, 8 y 7. Y la zona de alrededor, el fondo, está formado por 11 píxeles que valen 1 y otros 10 que valen 2. Con estos datos sobre la mesa, podemos calcularlo absolutamente todo. El plan de ataque es súper sencillo, son solo 3 pasos. Primero, calculamos el valor promedio de la señal. Segundo, medimos cuánto ruido hay en el fondo, o sea, calculamos su desviación estándar. Y tercero y último, dividimos el primer número entre el segundo. Venga, vamos al lío. Empezamos por la media de la señal, que se escribe como una S con una barrita encima. La fórmula es la de toda la vida. Sumamos los valores de los píxeles y lo dividimos entre cuántos píxeles hay. En nuestro caso, a ver, sumamos 7 más 8, que son 15. Le sumamos otros 8 y ya son 23. Y más los últimos 7 nos da un total de 30. Este 30 lo dividimos entre los 4 píxeles que teníamos. Y el resultado es 7,5. ¡Ya lo tenemos! Este es el valor promedio de nuestra señal. Hay que quedarse con este número, porque es la primera pieza de nuestro puzzle. Básicamente nos dice la fuerza media de la información que de verdad nos interesa. Muy bien. Ahora vamos a por el ruido. Para medirlo, lo primero que necesitamos es saber la media del fondo. Recordemos, teníamos 11 píxeles con valor 1, que en total suman 11. Y 10 píxeles con valor 2, que en total suman 20. Así que la suma total es 11 más 20, 31. Como en total había 21 píxeles en el fondo, pues dividimos 31 entre 21, y eso nos da una media de aproximadamente 1,48. Este es el valor promedio del fondo.
Y aquí llega la fórmula protagonista para medir el ruido, la desviación estándar. Sé que puede parecer un poco intimidante, pero vamos a ver qué significa paso a paso. Es más un proceso que algo difícil. Lo que hacemos es ir píxel a píxel por los 21 píxeles del fondo. A cada uno le restamos la media que acabamos de calcular, el 1,48. El resultado de esa resta lo elevamos al cuadrado, y así con todos. Luego sumamos todos esos resultados al cuadrado. Esa suma final la dividimos entre el número de píxeles menos 1, o sea, entre 20. Y último paso, a todo eso le calculamos la raíz cuadrada. ¡Listo! Lleva su tiempo, pero nos da el valor exacto del ruido. Después de hacer todas esas operaciones, ¡tachán! Llegamos a este número, 0,51. Este es nuestro valor de ruido. Es la medida numérica de ese granito de la imagen. Cuanto más alto fuera este número, más ruidosa y de peor calidad sería la imagen. Ya tenemos la segunda pieza del puzzle. Genial, ya lo tenemos casi todo. Ahora viene el paso final para el SNR, que además es el más fácil. Simplemente dividimos la media de nuestra señal, que nos había dado 7,5, entre el valor de nuestro ruido, que acabamos de ver que es 0,51. Y el resultado final es 14,7. Bien, ¿y qué nos dice este número? Pues nos dice que nuestra señal es casi 15 veces más potente que el ruido que la está molestando. Y eso es un valor excelente. El objetivo siempre es tener un SNR alto. Significa que la información útil destaca muchísimo sobre la interferencia, lo que nos da una imagen súper clara y fiable. Vale, ya sabemos que la imagen es clara, pero ¿se distingue bien nuestro objeto de lo que tiene justo al lado? Pensemos en buscar, no sé, una pelota blanca en un campo nevado. Para medir esa capacidad de distinguir una cosa de su entorno, usamos la relación contraste-ruido, el CNR. La fórmula del CNR tiene mucho sentido, es muy intuitiva. En la parte de arriba, en vez de poner solo la señal, medimos el contraste. Y el contraste no es más que la diferencia entre la media de la señal, que era 7,5, y la media del fondo, que era 1,48. Hacemos esa resta. Y el resultado simplemente lo dividimos entre el ruido, que ya lo teníamos de antes, 0,51. Pues ese cálculo nos da un CNR de 11,8. Este número nos dice cómo de bien resalta el objeto. Un valor alto, como este, significa que el contorno del objeto se ve perfectamente, es nítido, se diferencia sin ninguna duda del tejido que lo rodea. Un CNR bajo sería como intentar ver un pez de color arena en el fondo del mar, muy difícil de distinguir. Hemos hecho un montón de cálculos, pero ahora viene lo realmente importante, conectar todos estos números con el día a día en la clínica. ¿Por qué hemos hecho todo esto? ¿Para qué sirve? Esta frase lo resume todo a la perfección. La resolución de objetos de bajo contraste está limitada por el ruido. Esto es importantísimo. El ruido no es solo una cuestión estética de que la imagen se vea fea. No, el ruido es una barrera real que nos puede impedir ver una lesión pequeña o sutil. Por eso, entender el ruido y saber cómo controlarlo es una parte fundamental de nuestro trabajo. A modo de resumen, ¿qué nos dicen los números que hemos calculado? Pues que un SNR de 14,7 significa que la imagen es muy clara, muy limpia. Y un CNR de 11,8 significa que lo que nos interesa ver se distingue sin problemas. Juntos, estos dos valores nos dan una confirmación objetiva, numérica. Estamos ante una imagen de altísima calidad, perfecta para un diagnóstico preciso. Y lo mejor de todo esto es que el ruido no es algo que ocurre y ya está. Es algo que podemos y debemos controlar. Las decisiones que se toman en la consola sobre los kilovoltios, el espesor de corte, la dosis de radiación, todos esos parámetros técnicos tienen un impacto directo en el ruido y, por lo tanto, en la calidad final de la imagen. Así que, la próxima vez que se esté delante de un monitor evaluando una imagen, el reto es no preguntarse solo si se ve bien. La pregunta de verdad es, ¿cuál es su SNR? ¿Cómo de potente es la señal aquí comparada con el ruido que hay de fondo? Empezar a pensar así, a cuantificar la calidad, es lo que de verdad marca la diferencia entre un buen técnico y uno extraordinario.